Capítulo 15. Relación en problemas. Estábamos presentes en lo que parecía ser el pasillo de una mansión. En dicho lugar había dos hombres, uno de ellos era un pelinegro el cual estaba sujetando del cuello a otro con una de sus manos, colocándolo contra de la pared. Mientras colocaba su puño como si fuera a soltarle un golpe, se le veía bastante molesto. Aléjate de Kurumi. El otro hombre de aquel lugar era Itsuka Sidou, el cual estaba lleno de miedo por la forma en que lo estaba sujetando aquel hombre que apenas había comenzado a conocer, aunque no sabía por qué le estaba haciendo eso. Te dije que te alejes. Cuando menos se lo esperaba, aquel hombre pelinegro soltó un golpe a la pared, el cual impactó al lado de la cabeza de Sidou. Él se encontraba aterrado, sin duda sabía golpear muy fuerte y no sabía pelear. Pero tampoco le gustaba pelear, él no era así. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Horas antes, los dos novios estaban en la casa de Kurumi. Ellos se encontraban viendo las múltiples pinturas y fotografías que estaban en los interiores de aquella inmensa casa, que fácilmente se le podía llamar mansión. Kurumi había abierto un cofre lleno de cosas hace algunos instantes. En dicho lugar había un pequeño álbum de fotografías muy viejas, parecían ser de a inicios del siglo XX o finales del XIX. En ella se veía la que parecía ser la bisabuela de Kurumi, aunque lo aterrador era su gran parecido que ella tenía con Kurumi, parecía ser casi una vida pasada de ella. Kurumi, mira Sidou-san, estos dos son mis bisabuelos. Sidou, a ver, Kurumi, dijo mientras asomaba su cabeza para ver una antigua fotografía que tenía sus bordes un poco desgastados. En ella se veía una gran reunión y en un punto de la fotografía se veía a una dama con un vestido negro similar al que solía usar Kurumi, mientras que a su lado había un caballero en un peculiar traje blanco con una fedora. Kurumi, no espera. No. ¿O sí? Bueno, no sé, no puedo distinguir bien a ese hombre que está al lado de mi bisabuela. Sidou, puede ser solamente un participante de esa reunión. Kurumi, puede ser Sidou-san. Llevó su dedo a su labio inferior mientras miraba al techo con cierta intriga. Kurumi, bueno, sigamos buscando lo que te dije. Los dos llevaban un rato buscando un objeto en particular, pero se habían perdido viendo todo tipo de antigüedades que había en el interior de la residencia Tokizaki. Ellos continuaron en su travesía en búsqueda del preciado objeto, pero aún así no hallaban nada más que polvo y polvo, cosa que ocasionó un adorable estornudo de parte de Kurumi, como si de un adorable gatito se tratase. Sidou, Kurumi, salud, dijo sonrojado mientras llevaba su mano a su pecho. Su corazón estaba temblando por el estornudo de esa chica. Había quedado encantado por esa chica gato. Kurumi, Mou, necesito un beso para curarme. Los labios de ese par de tórtolos se iban a unir para realizar su ya recurrente muestra de afecto, pero eso se vería interrumpido por la voz de una familiar mujer mayor. Catherine, Ara, mejor hagan eso en la habitación, no los interrumpiré, además que está limpio. Kurumi, Mou, eso después. Oka-san, debemos encontrar eso. Catherine, un descanso siempre es bueno para los jóvenes. Por todos esos comentarios de parte de ambas damas, Sidou se había puesto colorado, además de que tragó saliva tratando de evitar ser víctima de los juegos de aquellas dos mujeres. Catherine, Ara, alguien ya se despertó, mencionó con una sonrisa mientras bajaba la mirada. Seguido a ello lo mismo hizo Kurumi, lo cual hizo estremecer al peliazul al notar en dónde estaban viendo aquellas dos fieras. Tal vez él era la presa de aquellas dos gatas. Catherine, oye Sidou-san. Sidou, ¿ese sí Oka-san? En ese instante las dos mujeres se apegaron a los brazos del chico para poder abrazarlo y así acercarse hasta sus oídos para comenzar a susurrarle con un tono lascivo. Catherine, ¿no te gustaría? Al momento de escuchar lo que dijo su suegra solo pudo tragar saliva a la espera de lo siguiente que dirían aquellas dos. Kurumi, ¿hacernos maullar? Las dos se apegaron más a los oídos de Sidou para así decir un lento nian al unísono como si hubieran preparado aquello. Escuchar eso de parte de esas dos damas solo hizo estremecer a Sidou y le fue inevitable imaginar a esas dos vestidas con trajes de gatitas. Así tarde o temprano pasó lo que debía pasar. Sidou tuvo una hemorragia nasal que lo hizo quedar en shock junto con un gran sonrojo en su rostro. Aquellas dos simplemente comenzaron a reír con la gran elegancia de una dama. Sidou había sido su presa de ellas dos. Al concluir con aquellas risas, Catherine miraría a los dos con los ojos de un
Gato como si estuviera emocionada, seguido a ello Sidou por fin había reaccionado después de estar en shock por algunos instantes. Catherine, Ara, por cierto, tu padre vendrá a la ciudad Kurumi. Chan, Kurumi, ¿eh? ¿Mioto-san? Dijo con una sonrisa en su rostro. Ya era posible imaginar qué era lo que pasaba en la mente de Kurumi. Podría presentar a Sidou a su padre, Catherine, si Kurumi-chan y... Ya le conté, Kurumi, Mou, quería sorprenderlo, tal vez hasta con una prueba de embarazo positiva. Catherine, Ara, si se apuran puedes hacer eso. Sidou solo se quedaba en silencio mientras apartaba la mirada. Ciertamente estaba avergonzado, pero estaba más nervioso por lo que dijo su suegra. Iba a conocer a su suegro, aunque, ¿qué tipo de persona podría ser? ¿Sería igual a Catherine o similar a él? Kurumi, Ara, ¿por qué tan pensativo Sidou-san? Sidou, nada solo que... Estoy nervioso, Catherine, tranquilo, si es por lo del padre de Kurumi no te preocupes, le vas a agradar lo más seguro. Sidou, ¿es segura? Sidou estaba mostrando una nueva faceta suya. Tenía miedo de no poder ser bueno a los ojos del padre de Kurumi, además de que le tenía miedo a él. Catherine, claro que sí, eres encantador, aunque... Bueno, yo digo que deberías ir a arreglarte, lo más seguro es que él haya reservado algo en un restaurante para conocerte. Sidou, ¿un restaurante? Kurumi, vamos Sidou-san, si quieres te ayudo a elegir ropa. Sidou, muchas gracias Kurumi, pero, ¿no deberíamos seguir buscando? Kurumi, puede ser otro día, ahora esto es más importante. Sidou, muchas gracias en serio Kurumi. Tras pasar un tiempo Kurumi y Sidou estaban en la plaza buscando una prenda de ropa elegante para Sidou, ya que él no tenía algo muy formal dentro de su guardarropa. Fue de gran ayuda que Kurumi estuviera en ese lugar con él. Ella sabía dónde había lugares baratos y buenos de ropa a donde podría ir Sidou para buscar. Los dos estuvieron largo tiempo buscando en varias tiendas hasta que encontraron una linda camisa de manga larga color negro, muy funcional sin duda, además que muy elegante de usar, perfecta para la velada. Seguido a ello tendrían que buscar un saco que combinara. Aunque eso no era difícil, pero sí iba a hacer un gran impacto en la billetera de Sidou. Por suerte él tenía sus ahorros, los cuales juntó con mucho esfuerzo al vender almuerzos en la escuela. Al final pudieron encontrar un saco negro de un color un poco más oscuro que la camisa, pero que igualmente servía perfectamente para una elegante gala. Los pantalones y la corbata era algo que ya tenía, así que era innecesario de comprar. Ya estaba todo listo para esa noche. Al concluir con las compras, Kurumi y Sidou se habían ido a comer a la plaza de bocadillos. Habían pedido un poco de comida rebozada. No era precisamente la comida más fina de todas, pero definitivamente era deliciosa. Sidou, creo que ya deberían de cambiar el aceite. Kurumi, si Sidou-san, ya está afectando al sabor. Hablaron mientras consumían aquellos alimentos, los cuales desprendían una cantidad considerable de grasa. Si bien se veía bien, por dentro no estaba bien cocido debido al aceite que estaba siendo reutilizado múltiples veces. Tras pasar un par de minutos, los novios terminarían su pequeño descanso para almorzar. Sin más demora los dos se levantarían, pudiendo así irse a preparar para la noche. Pero en el camino pasarían por una peculiar cafetería, la cual estaba exhibiendo algunas galletas en forma de gatos, cosa que llamó la atención de Kurumi por su gran amor hacia los felinos. Kurumi, Sidou-san, ¿podemos comprar algunas? Sidou, por supuesto. Kurumi, pasaron a aquel establecimiento para poder las galletas que quería Kurumi, pero eran recibidas en el local por dos chicas peli naranjas vestidas de chicas las cuales eran muy bien conocidas por la pareja, Kaguya y Yuzuru. Buenos días, quédese. Las gemelas rápidamente quedaron petrificadas al ver que el par que había entrado al local eran dos compañeros suyos. Si bien ellos ya sabían de su empleo secreto, ellas no se percataron que ellos dos ya las habían descubierto, pero las Yamai no podían dejar el personaje, por lo cual debían de tratar de mantenerse tranquilas. Kaguya, ¿qué desean mis amos? Kurumi, solo venimos por las galletas. Yuzuru, petición, vaya al mostrador para pedir las suyas si no necesita mimos de nosotras. Kurumi, Ara, de acuerdo. Para el alivio de las Yamai, los dos novios solo fueron a comprar las galletas. Bueno, podían estar tranquilas. Sidou era una persona muy tranquila, así que su secreto estaría a salvo.
mientras que Kurumi no parecía ser la chica interesada en los chismes. Al contrario del cliente que estaba entrando por la puerta en ese preciso momento, Kaguya, que desea a... Quedaron petrificadas aquellas dos chicas al momento de ver que el cliente que había llegado era Hiroto Tonomachi, el mayor chismoso de todos, no, más bien, el rey de los chismes, Tonomachi, deseo. El servicio especial, dijo sacando de su billetera un par de billetes de gran denominación, las Yamai de inmediato quedaron sonrojadas, pero debían de trabajar, así que acompañaron a Tonomachi a una mesa para comenzar con su servicio de MAD. Mientras sucedía eso, los novios se retiraban de aquel establecimiento mirando de reojo a las Yamai. Kurumi solo pudo hacer una pequeña seña para darles ánimo a aquellas dos chicas, las cuales a partir de ese día lo necesitarían mucho. Haber ido a comprar ropa había sido buena idea. La madre de Kurumi más tarde por fin les había confirmado que su esposo realizó una reservación en un lugar elegante de la ciudad, aunque decir eso sería poco, ya que fácilmente era de los lugares más costosos de la ciudad. Sidou encontraba arreglándose en su casa, Kotori estaba espiando eso a escondidas a través de un agujero en la puerta. No porque lo quisiera ver, sino que también estaba preocupada, así que no quería que él cometiera algún error al momento de dar la primera impresión a su suegro. Después de todo eran hermanos, era normal que ellos se preocupen mutuamente. Bueno, Kotori era la única que estaba espiando a Sidou, porque detrás de ella estaban sus padres que estaban haciendo lo mismo. Kotori, no, debes de peinarte de una mejor forma. Haruko, le hubiera quedado mejor un smoking blanco. Kotori, Oka-san. El grito de Kotori hizo que Sidou abriera la puerta, haciendo que su familia se cayera ya que estaban apoyados en ella. Sidou, ¿qué creen que hacen?, dijo un poco molesto. Estaba avergonzado ya que estaba casi desnudo si no fuera por sus boxers y la camisa a medio abotonar. Kotori al ver aquello se cubrió los ojos mientras se ocultaba detrás de su madre para evitar algún regaño de su hijo. Haruko, bueno, Tatsuo, queremos que des una buena impresión. Sidou, sí, pero no me espíen, ¿acaso me vieron des? Haruko, creo que se me quema el arroz. Kotori, debo ir a casa de Yoshino a hacer una maqueta. Tatsuo, creo que oí a alguien tocar el timbre. Asustados mencionaron aquello para librarse de la pregunta, así escapando como cobardes puesto que, si lo habían hecho, a lo cual Sidou solo pudo soltar un muy largo y necesario suspiro mientras aquellos huían, transcurriendo algunos minutos desde aquel incidente, pero por fin Sidou estaba arreglado con aquellas ropas que había comprado, además de que intentó arreglar su cabello para verse mejor, aunque no pudo hacer gran cosa ya que su cabello no era muy especial que digamos. Para suerte de Sidou, su padre pudo ser un poco de ayuda dándole un poco de colonia. No era exactamente algo que haga una gran diferencia en cuanto a su apariencia, pero sin duda un poco de ayuda extra no caería mal. Después de haber terminado con todo eso, Sidou por fin pudo retirarse al lugar en cuestión, pero para su sorpresa, había un automóvil a su espera a la hora de salir de su casa. En su interior estaba Kurumi junto con el respectivo chofer. Para llamar la atención de Sidou, el chofer tocó la bocina y posteriormente Kurumi bajó la ventanilla para mostrarse ante su novio. Kurumi, Sidou-san, sube, nos llevarán hasta allá, tal y como le pidió. Sidou subió en ese elegante automóvil, que si bien parecía ser un modelo muy viejo, para nada era un auto descuidado, más bien se le podía considerar un clásico que seguía como nuevo. Cuando se subieron a ese auto, este arrancó para llevarlos a aquel lugar de la ciudad donde se encontraba el restaurante. Poco a poco llegaban a una zona de un estatus elevado. Ya ni siquiera había edificios de menos de 2 pisos, ahora todos eran enormes edificios de varios pisos. Era un lugar el cual Sidou nunca hubiera creído poder estar presente. Sin duda sentía vergüenza. Un chico como él junto a alguien como Kurumi era casi imposible, pero aún así Kurumi decidió amarlo a él y a nadie más, cosa que sin duda apreciaba. Finalmente, tras un gran tiempo de espera, llegaban a lo que parecía ser una mansión, el cual era un restaurante que trataba de imitar la arquitectura gótica o barroca. Sidou no podía asegurarlo ya que recordaba muy vagamente el tema por una clase de hace tiempo.
Los dos se bajaron de aquel vehículo para poder entrar, estando Kurumi abrazada del brazo de Sidou, recepcionista. ¿Tiene reservación, señorita? Kurumi, claro, es la mesa de los Tokisaki, recepcionista, claro, sus padres están esperándola. La recepcionista acompañó a la pareja hasta la mesa donde se encontrarían sus suegros, aunque... Bueno, ahí solo estaba la madre de Kurumi, no había rastro de su padre. ¿Dónde estaría? Era lo que se preguntó Sidou. Kurumi, Oka-san. Le soltó una sonrisa mientras iba a sentarse junto al frente de su madre. A su lado iba Sidou a sentarse igualmente, aunque la duda sobre dónde andaba el padre de Kurumi seguía presente en su mente. Sidou, Katerine-san, ¿dónde está el padre de Kurumi? Katerine, fue a atender una llamada, debe de volver en unos minutos más. Sidou estaba comenzando a tranquilizarse. Probablemente todo saldría bien, o eso era lo que creía. De repente comenzó a sentir una extraña aura en ese lugar. Era como si una sombra hubiera aparecido en el piso. Era roja con negra como si fuera sangre o una sombra, pero eso no era real, era una simple alucinación. Era como si sintiera un enorme miedo en aquel momento. No sabía qué pasaba, pero más tarde que nunca se dio cuenta de cuál era la razón de aquel sentimiento. Lentamente se estaba acercando un hombre. Peli negro a un paso lento, era simplemente intimidante, no tenía rostro atemorizante ni nada, pero daba esa impresión desde su aura que generaba una gran presión en el ambiente. Era el padre de Kurumi. Lo siento, pero Westcott quería algo, dijo mientras tomaba asiento al lado de su esposa, la cual se enganchó en su brazo a la hora de que su marido se sentara. Seguido a ello comenzaría a frotarse en su brazo como si fuera una gatita en búsqueda de atención. Sin duda se parecía a Kurumi, pero aquel hombre tenía un semblante distinto, se le veía muy serio. Bien. Pidamos y ya luego hablamos. Los cuatro tomaron la carta para poder ver el menú, pero Sidou simplemente quedó abrumado por la comida que había en ese lugar, comida absurdamente cara, además de que tenían nombres muy difíciles de pronunciar. Aunque para su suerte Kurumi discretamente le estiró la mano para pasarle un papel con instrucciones para entender el menú además de recomendaciones. Finalmente eligió un platillo de los cientos que había ahí. ¿No piensas pedir algo de beber? Sidou, claro, veamos, ¿no te gustaría pedir un Long Island Tea? Sidou, bueno, está bien, eso es una bebida alcohólica, niño. Por aquel comentario que le hizo a Sidou, Katerine le dio un suave codazo. Sidou simplemente quedó incómodo y encorvó los brazos estando apenado. Sidou, solo agua. Las órdenes fueron tomadas y así fue como comenzaba aquel interrogatorio de parte del padre de Kurumi a Sidou. Ryubei, Sidou, ¿cómo dice? Ryubei, Tokisaki Ryubei, ¿no tienes un nombre? Sidou, Itsuka Sidou, mucho gusto. Agachaba la cabeza a la hora de presentarse. No solo estaba nervioso, estaba completamente aterrado del padre de Kurumi. Ryubei, ya veo. Itsuka, dime, ¿a qué se dedican tus padres? Sidou, ¿mis padres? Bueno, ellos trabajan en Asgard Electronics, en Ratatoskr si no me equivoco. Ryubei, ya veo, ¿y qué hacen ahí? Sidou, ¿qué hacen? Bueno, sé que son ingenieros tecnológicos, pero no sé en qué trabajan exactamente. El suegro de Sidou simplemente soltó una mirada como de decepción o de desprecio al escuchar eso. Al parecer él esperaba algo más que eso. Katerine, Anata, ¿no le quieres preguntar por su primera cita? Ryubei, no. No creo. Kurumi, qué aburrido, dijo un poco decepcionada que su padre no tuviera interés en preguntarle sobre todas las cosas que ha hecho al lado de Sidou. Ryubei, ¿cómo puede intentar acercarse a mi hija a alguien como él? Es imposible que él esté junto a ella, ni siquiera podrá cuidarla como yo. Además, ni siquiera podría mantenerla. A mi hija le gustan muchas cosas, no podrá hacerla feliz, es imposible. Ese chico no es bueno para ella, pregonaba en su mente con mucha ira. Si no fuera porque supiera controlar sus emociones, a él se le vería como se le marcaba una notable vena en su frente, pero este no era el caso. No, él no podía demostrar que estaba sintiendo celos de padre. Aunque él lo veía más como si estuviera protegiendo a Kurumi de aquel chico por cómo tenía la mente nublada, los celos lo estaban cegando. No podía ver a su hija con alguien a que no pudiera
Controlar, si fuera por él elegiría qué esposo darle a Kurumi. Después de todo, si era familia de algún socio suyo podría tenerlo controlado o vigilado, mientras que alguien como Sidou podía ser capaz de todo con Kurumi, por lo cual era peligroso tenerlos juntos, pero bueno, debía de hacer algo, pero no podía permitir que las dos mujeres más importantes de su vida se dieran cuenta de lo que haría unos minutos después. Ryubei, Itsuka-san, ¿podemos hablar de hombre a hombre en el pasillo? Sidou, sé claro, los dos hombres fueron al pasillo tal y como había pedido hace unos momentos el mayor, mientras que las dos damas que los acompañaban estaban sin dudas intrigadas por lo que iban a hablar, cosa por la cual no pudieron evitar comenzar a discutir. Kurumi, ¿crees que lo va a regañar? Catherine, no. Tal vez pregunte si ya tuvieron intimidad. Kurumi, lo va a hacer sacar toda la sopa. Dijo claramente nerviosa, ya que Sidou bajo presión podía ser algo peculiar, además de que conocía a su padre y su aura atemorizante, algo que ella conocía muy bien. Por compartir esa faceta con él, después de todo eran familia, pero ojalá hubiera sido aquello, porque así fue como llegamos hasta el punto en el que Sidou fue matoneado por su suegro, el cual había perdido por completo toda pizca de juicio a causa de los celos de padre que estaba sintiendo en aquel momento, cosa que provocó que él hiciera algo que nunca hubiera creído hacer: utilizar la fuerza física para atacar a alguien, y mucho peor, atacar a un joven que no le había hecho nada. Bueno, sí, arrebatarle a su princesa. Sidou estaba comenzando a ponerse morado, sus piernas habían comenzado a moverse por instinto de supervivencia, había una muy delgada línea para que él perdiera el conocimiento en aquel momento, aunque por suerte en ese momento el padre de Kurumi pudo reaccionar, soltando al chico de su cuello permitiéndole tomar aire. El peliazul ni siquiera pudo quejarse sobre lo que había hecho su suegro, él solo estaba acariciando su cuello mientras se limpiaba unas pequeñas lágrimas que habían aparecido en su rostro, puesto que mientras se ponía morado, Sidou visualizaba cómo su vida pasaba ante sus ojos, pero lo que más le generaba tristeza era ver aquellos recuerdos que hizo junto con su amada Kurumi esfumarse poco a poco. Mientras tanto, el padre de Kurumi solo podía mirarlo con mucho desprecio. ¿Ese era el hombre que iba a hacerse cargo Kurumi por el resto de su vida? Solo era un patético chico sin importancia alguna a sus ojos, pero no a los de su hija. Para los de ella, era la mejor persona del mundo. Ryubei, ¿crees que estando así podría considerarte estar a lado de mi hija? Ni siquiera pudiste defenderte. ¿Podrías tan siquiera defenderla si algo malo le pasara? Aquellas palabras resonaron por la cabeza de Sidou, lo cual de cierta manera generó un poco de ira por lo que le había dicho aquel hombre. ¿Qué derecho tenía ese hombre de decirle eso? Ni siquiera se la pasaba junto a su hija la mayor parte del tiempo, al contrario de él, más bien ¿cómo puede considerarlo el padre de Kurumi? O tan siquiera familia de ella. Sidou, soy incapaz de dañar a una persona, mucho menos si esa persona es importante para Kurumi. Sidou, y creo que eso debe ser algo que usted debería entender también. Lo que mencionó fue como un golpe directo a donde más le dolía. Hasta recibir un golpe de su parte hubiera sido menos doloroso. ¿De verdad estaba haciendo bien? ¿Su odio solo lo estaba envenenando? No, eso era imposible que sucediera. Era este chico, si eso era. Ryubei solo pudo soltar una pequeña risa descarada en respuesta a lo que dijo Sidou. Seguido a ello se volvió a dirigir donde se hallaban las dos damas para continuar con la velada, cosa que Sidou tuvo que imitar igualmente, además de fingir una expresión como si nada pasó. Kurumi, Oto-san, ¿de qué hablaron? Ryubei, de nada Kurumi-chan, solo cosas de hombres. Kurumi, ¿exactamente a qué te refieres? Sidou, bueno. Hablamos de a qué me quiero dedicar en un futuro. Ryubei, sí, de eso. Después le dije que podría trabajar para la compañía si así quería. Era algo que pasarían por alto en casa de ser dos damas normales, pero las que estaban ahí eran dos mujeres muy perspicaces. Pudieron atar algunas cosas que no cuadraban, como que Sidou quería estudiar gastronomía en un futuro, eso que tenía que ver con la compañía. Y no solo eso, ¿por qué hablar en privado de aquello cuando perfectamente se pudo hablar en la mesa? Sin contar que Kurumi pudo notar cómo Sidou estaba fingiendo. Ella conocía muy bien a su novio.
Sabía que algo no andaba nada bien. La cena transcurrió con normalidad dentro de lo que cabía, pero Sidou simplemente no pudo disfrutar de esa comida, le sabía como arena, no tenía sabor, pero el restaurante no tenía la culpa de eso, simplemente su mente estaba tan preocupada que no tuvo nada de ganas para disfrutar de su comida. Al concluir con aquella cena, toda la familia salió del restaurante después de que el padre de Kurumi haya pagado la cuenta. Los cuatro tomaron aquel automóvil en el que habían llegado Kurumi y Sidou al lugar para llegar a la residencia Tokisaki. Pero los problemas apenas comenzaban en esa noche. Sidou había sido dejado en la entrada de la residencia, para que él se fuera solo caminando a petición de su suegro, aunque era obvio porque él no lo quería ni ver en su automóvil, por lo que decidió pedirle eso, aunque en una forma amable para evitar que las dos mujeres se enojaran con él por su acción. El peliazul no pudo hacer nada, se sentía mal por lo que pensaba de él su suegro, fue algo que le afectó en lo más profundo de su corazón sin ninguna duda, por lo cual ni siquiera dio un paso, se había quedado parado en ese lugar. Mientras tanto, la familia Tokisaki había entrado a su hogar. El padre a la hora de llegar se desató su corbata y la dejó botada con cierta ira en sus movimientos. Eso fue notado por parte de su esposa. Él estaba actuando muy raro desde la cena, además de que aún seguía con la intriga de que habían hablado los dos a solas. Igualmente aquello fue notado por su hija, estaba siendo más distante que lo usual, es más, no estaba actuando como ellas lo recordaban. Según podían recordar, él era un padre y esposo cariñoso, lo contrario de lo que estaba mostrando últimamente. Kurumi, Oto-san, ¿te sucede algo?, dijo juntando sus manos mientras se las llevaba al pecho, mostrando una obvia preocupación en sus palabras. Ella estaba mostrando una faceta suya que muy rara vez demostraba, era una chica muy segura, pero en esta ocasión aquella confianza se había ido. El padre, a la hora en que su hija le preguntó aquello, giró su cabeza mostrando un rostro serio, cosa que sorprendió sin duda a Kurumi. Tanto que dio 2 pasos atrás porque ella estaba comenzando a sentir miedo. Ella estaba viendo una verdadera pesadilla en aquel momento. Ryubei, quiero que termines con ese muchacho. Esa simple frase les cayó como si de un rayo se tratase, lo dijo tan de improviso que era de las cosas que menos se esperaban. Katerine, ¿a Anata? ¿De qué hablas? Kurumi, o Oto-san, estás bromeando, ¿verdad? Kurumi ya ni siquiera podía hablar con seguridad como antes, su corazón estaba peor, sentía algo extraño en él, era una sensación de opresión, además sentía cómo le dolía un poco. Mientras que su padre no le dio nada de gracia que pensaran que estaba de broma, por lo cual decidió alzarle la voz a su hija. Ryubei, ¿por qué te importa tanto ese estúpido mocoso? Kurumi, no es un mocoso y menos un estúpido. Y es mi novio. Katerine, ¿qué pasa contigo? Nunca nos has alzado la voz, habló con un tono quebradizo al escuchar cómo les estaba hablando. Parecía que había perdido el control. Por todo aquello se veía cómo se formaban unas cuantas lágrimas en los ojos de la madre de Kurumi, mientras que esta última solo pudo irse molesta a su habitación para poder encerrarse. Aunque algo que olvidan es que ella era una chica gato, por así decirlo, era buena para escabullirse y escalar, por lo cual fue fácil bajar desde aquel piso alto hasta el piso del exterior de aquella casa. Aunque bueno, en esta ocasión no fue tan fácil descender como sucedió en el caso de la casa de Sidou. Kurumi estaba descendiendo como lo haría normalmente, pero en cierto momento pierde la fuerza en su mano derecha, por lo que se suelte en dicho lugar, pero por suerte aún su otra mano la sostenía. Gracias a eso le era posible sostenerse nuevamente, pareciera que pudiera seguir su descenso nuevamente, pero algo pasaba en su habitación. Era su madre la cual había ido a tocarle a su puerta. Por suerte ella anteriormente había puesto el seguro. La madre seguía tocando y, al no escuchar una respuesta, procedió a hablarle en un tono gentil para tratar de conseguir una respuesta. Katerine, hija, ¿estás bien? Kurumi tuvo que hacer algo rápido, la iba a descubrir, por lo que nuevamente tuvo que escalar un poco aquella pared para acercarse hasta el marco de la ventana y así poder responderle con claridad. Kurumi, no quiero hablar con nadie, dijo fingiendo un tono triste, que poco a poco ese tono fue volviéndose una realidad, la cual era que Kurumi no pudo evitar romper en llanto, un llanto muy amargo, tanto que hizo que su madre se llevara la mano al pecho por escuchar aquello. Katerine,
Te trata de tener dulces sueños y, mencionó mientras se retiraba lentamente de aquella puerta. Kurumi solo dejó salir un suspiro cuando escuchó sus pasos, por lo cual siguió bajando aquel muro que para su suerte sí pudo lograr sin ningún otro impedimento. A la hora de bajar de ese lugar comenzó a caminar a paso veloz tratando de no hacer mucho ruido por sus botas, aunque en ese momento algo la iba a salvar de que fuera escuchada por uno de sus padres durante su escape. El padre de Kurumi estuvo caminando con cierto enojo por todo el estudio de esa casa, pero algo que sinceramente le estaba afectando en ese momento era el sueño, por lo cual se fue hasta su habitación. A la hora de entrar a dicho cuarto, el adulto vio como ese lugar estaba completamente a oscuras, solo era visible una tenue luz a través de las persianas causada por la luna. Esta luz permitió dejarle ver una peculiar chica la cual estaba vistiendo un traje de gatita, muy similar a uno que había usado Kurumi para su novio con anterioridad. Pero esta chica era su esposa. Ella vestía con un traje un poco más ajustado y atrevido, mientras que el de Kurumi era más ligero y en cierta parte adorable. Catherine, Nian, amo, ¿por qué tan molesto? Aquel hombre solamente se sentó en la cama mientras aquella dama se acercaba gateando con toda la elegancia de un felino. Si bien Kurumi podía ser muy provocativa, su madre ya tenía más experiencia que ella por muy obvias razones. A la hora en que llegó a la cama se subió en ella para colocarse al lado de su marido, para así comenzar a frotarse en él con la mayor ternura y la mayor actitud provocativa. Catherine, ara. ¿Puedes decirle que no a tu gatita? Rayo Bei no pudo evitar tomar de la barbilla a su esposa para darle un beso en sus suaves labios. Al menos por esta noche él estaría tranquilo y se olvidaría del desagrado que le había causado su recientemente conocido yerno. Lo que habría pasado con ellos dos es algo que solo aquella cama sabría, pero ahora es momento de saber qué pasaba con Kurumi. La chica estaba caminando por los exteriores de su casa y poco a poco se estaba dirigiendo a la que era la respectiva entrada de su casa, pero para su grata sorpresa en dicho lugar se encontraba Sidou, el cual tenía un rostro vacío, el cual reflejaba con una mirada vacía, como si estuviera clavado en un solo pensamiento. Aunque eso era lo que de verdad pasaba dentro de la mente de Sidou, en dicho lugar solo podía repetirse un solo pensamiento, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ese pensamiento era que si de verdad no era lo suficientemente bueno para Kurumi, bueno, eso tenía sentido. Ella era de otra clase social, ella era una chica demasiado hermosa, pero él era un chico promedio. Él era Sidou. ¿En qué demonios estoy pensando? Fue un pensamiento que de pronto apareció dentro de su mente de golpe, pero, aún así, aquellos pensamientos no se calmaban, y poco a poco se generaba una discusión interna dentro de él. ¿Cómo puedo pensar en eso si a ella nunca le ha importado esas cosas? Pero ¿por qué no se detienen esos pensamientos, Kurumi, Sidou-san? Escuchar el sonido de aquella chica fue lo que hizo salir a Sidou de sus pensamientos obsesivos, a lo cual dio un pequeño sobresalto para girar su vista a aquella chica con una obvia sorpresa. Sidou, Kurumi, ¿cómo llegaste acá?, dijo con una obvia sorpresa en su rostro, pero rápidamente aquella sorpresa se desvaneció y se convirtió en preocupación a la hora de ver cómo aquella chica tenía algunas lágrimas en sus ojos. Pero no solo terminaba en eso, ella se le lanzó para quedar en su pecho, a lo cual Sidou respondía atrapándola con sus brazos, ofreciéndole así un gran abrazo. Sidou, Kurumi. Le tengo miedo a tu padre, Kurumi, ese Sidou-san, no sé qué le está pasando. Él no es así, dime, ¿él te dijo algo en el restaurante? Sidou, no. De hecho, no me explicó nada, solo. Kurumi, ¿qué hizo? Dime qué te hizo. Ella notablemente estaba preocupada. No, más bien, estaba desesperada por saber si su padre se atrevió a hacerle algo, pero para mayor sorpresa de ella, Sidou había comenzado a romper en llanto al recordar aquello. Sidou, no pude defenderme, él me amenazó con que me alejara de ti, casi me ahorca. Kurumi, ese Sidou-san. Perdóname, en serio, esto es mi culpa. Los dos compartieron un muy largo abrazo tratando de conciliarse. Era algo que necesitaban, cariño de esa persona que tanto amaban. Sidou, ¿por qué dices que es tu culpa? Kurumi, es mi padre al final de cuentas. Fui una tonta al creer que él te aceptaría. Fui
Muy ingenua, debí llevarlo nuestro en secreto, Sidou, Kurumi escucha, al final nuestros padres iban a saber de lo nuestro. Eso solo atrasaría el problema, pero no lo solucionaría, solo podemos seguir juntos y hacerle frente a esto. Kurumi solo pudo clavarse en el pecho de Sidou para aferrarse con gran fuerza en él mientras algunas lágrimas salían de su rostro, a lo cual el joven respondió limpiándoselas mientras enfocaba su mirada hacia sus bellos ojos rojos. Sidou, no me gusta verte así. Kurumi, al terminar de decir eso, Sidou juntó sus labios al lado de su amada para darse un cálido beso mientras cerraban sus ojos mutuamente. Aquel beso duró durante varios minutos, no querían que ese beso terminara, era aún con tanta intensidad como de los primeros que se daban. Era algo que los dos apreciaban con el 100% de seguridad. Cuando los dos se separaron de aquel beso, además del hilo de saliva que dejaron, algo más salió de la boca de Kurumi, era una proposición. Kurumi, Sidou-san, acompáñame. Sidou, adelante. Kurumi, ambos se tomaron de la mano para comenzar a caminar para perderse en las calles de la ciudad. Poco a poco, era un barrio casi desconocido para Sidou, por lo que Kurumi era la que guiaba solamente. Sidou estaba un poco curioso por saber a dónde irían los dos. Estuvieron caminando durante varios minutos más, poco a poco llegaban a un lugar sin mucha gente alrededor, pero enfrente suyo había un gran edificio con un letrero. Kurumi detuvo su paso al llegar a dicho lugar, a lo cual Sidou levantó su mirada, pudiendo apreciar aquel letrero del establecimiento, el cual decía Hotel del Amor. Sidou, Kurumi, Kurumi, entremos. Sidou, de acuerdo. El par de novios entraron a dicho lugar. Era peculiar ver a un par de jóvenes en ese lugar, por lo cual Sidou estaba avergonzado. O bueno, al menos él creía que ver jóvenes en ese tipo de lugares era extraño, ya que ciertamente era más común de lo que creían. A la hora que se acercaron a la recepción, Kurumi sacó un pequeño bolso de un bolsillo de su vestido, sacó un par de billetes para así entregárselo a la recepcionista de dicho lugar, la cual los miraba con cierta curiosidad. Recepcionista, esto es un hotel del amor y no un hotel normal. Kurumi, lo sabemos. Aquella recepcionista creía que entraron al hotel buscando un lugar para dormir, ya que Kurumi entregó una suma de dinero bastante considerable, aunque eso tenía una pequeña trampa de parte de la azabache. Kurumi, queremos la habitación toda la noche. Recepcionista, ¿de toda la noche?, dijo mientras un sonrojo se dibujaba en sus mejillas, al igual que en las de Sidou. La recepcionista simplemente asintió la cabeza, a lo cual fue por una llave de alguna de las habitaciones. Seguido a ello les dio una caja de condones junto con aquella llave. Recepcionista, habitación 15, por cada hora de servicio ofrecemos una caja de condones. ¿Quiere solo una o quiere todas? Sidou, ese sí. Solo una. Kurumi, Ara, no las necesitamos de todas formas. Al decir aquello, Sidou quedó completamente roja. Kurumi tomó aquellas cosas que les estaba dando la recepcionista y ambos arrancaron en dirección de aquella habitación que se encontraba en un tercer piso dentro de aquel edificio. Comenzaron a subir por las escaleras a paso veloz, no iban a esperar al ascensor para poder ir a la habitación. Sidou estaba siendo casi arrastrado por aquella chica. Al llegar a aquella habitación, Kurumi fue a sentarse a la cama que estaba en esa habitación, la cual tenía unas cobijas de un color blanco. Kurumi, Sidou-san. Sidou se sentó sobre la cama de aquella habitación para empezar a repartirse besos junto con su novia, pero poco a poco Kurumi iba tomando dominancia sobre Sidou para subirse sobre sus piernas, continuando así aquella sesión de besos de manera constante. Kurumi, Sidou-san, quiero algo. Sidou, dime. Kurumi, dijeron mientras continuaban sus besos y la azabache desabotonaba los botones de la camisa de Sidou uno a uno. Al terminar con aquello, Kurumi miró a Sidou con ojos iguales a los de un gatito buscando atención de parte de su amo. Kurumi, a la hora de ver a su novio con aquellos ojos, lo inclinó a él contra la cama quedando sobre de él. Kurumi, quiero hacer un trato contigo, decía en tono seductor mientras poco a poco se retiraba aquel elegante vestido suyo, seguido de su sujetador color rosa, quedando así casi desnuda sobre el abdomen de aquel chico que había comenzado a estremecerse y quedar completamente rojo. No pudo decir nada, solo mirar a su novia de pies a cabeza, o bueno, al menos lo máximo que se podía ver de ella.
sus cabellos estaban cubriendo sus pechos por aquella posición, mientras que su rostro era totalmente visible para Sido. Siguieron con un intercambio de miradas constante, como si fuera un coqueteo de parte de los dos. Llegó a tal forma que Kurumi cerró sus ojos mientras daba una pequeña carcajada coqueta. Kurumi, Kii, parecemos dos gatos. Sidou-san. Sidou, Kakurumi, ¿qué trato querías hacer conmigo? Kurumi, verás. Kurumi se apegó al pecho de Sidou frotando así sus pechos con el abdomen de este mientras soltaba pequeños besos que iban subiendo progresivamente junto a ella hasta llegar al cuello de Sidou, el cual comenzaría a besar mientras el peleazul comenzaba a estremecerse y soltaba consigo un pequeño gemido. Al terminar con aquel juego de parte suya, ella subiría hasta quedar sus labios junto a la oreja del chico, la cual comenzaría a morder de su lóbulo de forma seductora para así susurrarle a su oído en esa misma forma: Kurumi, me dejas con un bebé tuyo y seré tuya para siempre, dijo mirando atentamente a Sidou, pero a este simplemente le tembló el corazón por lo que había dicho Kurumi. ¿Quería tener un hijo suyo? Bueno, ella ya lo había dicho antes, pero la diferencia era que ahora lo quería tener en ese mismo instante, para así forzar a su padre a aceptar al padre de su hijo a la familia. Sidou pudo darse cuenta de lo que trataba de hacer su novia. Bueno, no es como que fuera difícil de todas formas, ella también se había visto afectada en gran manera por las palabras de su padre, pero, aún así, él no podía hacer eso. Sidou, Kurumi, de verdad me gustaría formar una familia contigo. Pero, Kurumi, ese Sidou-san. Sidou, no puedo ser padre aún. No me siento listo. Y menos aprovecharme de mi hijo para algo así. Kurumi quedó apenada por lo que había dicho su novio, estaba tan afectada que ni siquiera podía pensar con sus 5 sentidos, pero al final pudo recapacitar que era un acto un poco ruin solo concebir a un hijo con esos propósitos. Si iban a hacerle frente a toda aquella situación con el padre de Kurumi, sería soportando todo lo que él les fuera a causar, pero no caerían tan bajo como para hacer ese tipo de actos. Kurumi, ese Sidou-san, perdón, no pude pensar muy bien. La azabache abrazó a su novio quedando su rostro sobre el pecho de a lo cual él respondía dándole un abrazo mientras soltó varios besos a la cabeza de aquella chica como si fuera un gato siendo mimado. Sidou, ¿puedes maullar para mí? Alzó su mirada al escuchar aquello, lo cual sorprendió a Kurumi ya que era una petición algo peculiar de parte de Sidou, pero ciertamente era una petición que estaría dispuesta a cumplir así a su novio. Kurumi, ñan ñan ñan. El chico aprovechaba esa oportunidad para plantarle un beso a su novia mientras soltaba aquellos maullidos, a lo cual Kurumi respondió con mucha tranquilidad en su alma. Kurumi, Sidou-san, dijo mientras se separaba de Sidou, colocándose nuevamente sobre su abdomen del joven. Sidou, dime. Kurumi. En ese momento Kurumi tomó aquella cajita que les ofreció la recepcionista para abrirla y tomar aquella tira de condones colocándola en su boca mientras se acercaba a Sidou de una manera seductora hacia él. Kurumi, hagámoslo porque nos amamos, ¿te parece? Sidou, ese sí. Kurumi. Por aquella noche los dos jóvenes tuvieron un acalorado encuentro apasionado, aunque fue un poco incómodo escuchar a demás personas hacer ese tipo de actos en habitaciones continuas a la de donde ellos estaban quedándose, pero aquellos sonidos fueron ensordecidos por sus cerebros y en parte por el placer que estaban sintiendo de un momento a otro. Su noche de pasión no fue durante todo el tiempo que pagaron, ya que se quedaron dormidos juntos de una forma en que Kurumi abrazaba la cabeza de Sidou quedando sus pechos en él mientras los dos novios hacían eso. Los padres de Sidou estaban un poco preocupados ya que no había llegado a casa, pero estuvieron tranquilos un poco ya que Sidou se había ido con la familia de Kurumi y la madre de ella fácilmente era la mejor madre de la Haruko, por lo cual pudieron irse a dormir tranquilos, sin saber que Sidou había tenido un problema con su reciente conocido suegro de parte de Kurumi. Sus padres estuvieron ocupados por toda la noche por una muy obvia razón que involucraba a una chica gato, por lo cual no decidieron revisar en ningún momento la habitación de Kurumi. Toda la noche pasó, los dos novios estaban dormidos hasta que de repente sonó el teléfono de la habitación. Kurumi al escuchar aquello comenzó a moverse por toda la cama como si fuera un gato estirándose al despertar. Seguido a aquello llevó su mano intentando golpear la mesita de noche que estaba al lado. Ella había olvidado por un momento que se quedaron en un hotel del amor, por lo cual creyó que era su
despertador el cual estaba sonando en aquella habitación. Ella siguió así durante unos minutos más hasta que por fin había despertado con claridad, recordando de paso que se había quedado con Sido. Al verlo acostado en aquella cama, la azabache cobijó a su novio con la sábana presente en la cama. La chica se distrajo con su novio, por lo cual nunca notó el sonido del teléfono hasta un poco después, a lo cual decidió tomar aquel teléfono para responder. Kurumi, diga, recepcionista, señorita, les queda 1 hora, ¿desea aumentar el tiempo o así está bien? Kurumi, así está bien, cuando mi esposo se despierte nos vamos. Recepcionista, de acuerdo, vuelva pronto al Edén cuando desee. Kurumi, muchas gracias. Kurumi quiso dar un detalle especial a su novio, por lo cual comenzó a dar varios besos por todo su cuerpo del chico tratando de despertarlo de esa forma, pero al ver que aquello no lo despertaba, la chica decidió meterse entre las cobijas. Aquella chica comenzó a frotarse con el chico de forma seductora con el chico debajo de esas cobijas, además de hacer otras cosas de lo cual solo sería espectador la cobija de aquella habitación. Por eso mismo Sido más tarde que temprano tuvo que despertarse, a lo cual notó a aquella bella chica entre las cobijas, a lo cual quedó completamente sonrojado. Sido, ¿Kakurumi? Kurumi, Ara, buenos días Sido-san, ¿no te gustaría continuar? Nos queda 1 hora, Sido, nos tuvimos que detener ayer porque se nos acabó la protección. Kurumi, Ara, solo déjame acabar con esto y nos vamos, ¿te parece? Sido, ese sí. Sido quedaba completamente sonrojado por aquello, pero solo pudo disfrutar de aquella mañana con su novia. La pareja, tras estar un gran rato en aquel hotel de amor, por fin se había retirado del lugar. Caminaron con gran normalidad sin necesidad de ir discretos, ya que no había mucha gente rondando por aquel lugar, así que no había miedo a ser reconocidos por algún compañero o conocido suyo. Así, al momento de salir de ese lugar, la pareja se dirigió a casa de Kurumi primero, ya que era la más cercana, mientras Sido se iría a su casa después de hacer eso. Kurumi, por suerte pude entrar a mi casa sin muchos problemas. Mi madre sigue siendo una gran aliada para mí. Pude enviarle un mensaje mientras íbamos en camino. Agradablemente tengo la suerte que mi padre suele dormir como un bebé cuando está durmiendo con mi madre, por lo cual no se percató lo que sucedió. Mi madre me estaba esperando en la puerta de mi casa para asegurar mi entrada discreta. Pude abrir mi habitación gracias a que esta era posible de abrir utilizando una llave, la cual por suerte mi padre desconoce en dónde se ubicaba. Sinceramente estoy muy preocupada por esta situación, pero estoy muy segura que podremos superar esta situación y que mi padre podrá descubrir lo maravilloso que es Sido-san. Por suerte aquella mala experiencia de anoche ya había pasado por él. Momento, Sido, agradezco sin duda que Catherine sea una gran aliada de Kurumi. Al llegar a mi casa recibí posiblemente una de las mayores regañadas de mi vida, pero gracias a una llamada de Catherine disculpándose pude salir libre de aquello. Ella dijo que me había quedado a dormir en la residencia Tokizaki en una habitación de huéspedes, pero que se le había pasado el detalle de hacerles una llamada ya que habían quedado muy agotados por ese día. Mis padres simplemente no le dieron más vueltas a aquel asunto, mientras que yo trataba de ser fuerte para evitar que estaba muy afectado por lo que había hecho mi recién conocido suegro. Espero que el tiempo pueda convencerlo y así me acepte en su familia, ya que en verdad amo a Kurumi. Kurumi y Sido, puede que tengamos un pequeño momento difícil, pero estamos seguros que podremos superarlo. Tendremos que estar más unidos que nunca sin duda. Solo fue un mal día el de ayer, eso no significa que todos nuestros días son así de amargos como ese, aunque bueno, también deberemos de demostrar que tan buena es nuestra relación para que ésta sea aceptada, pero estamos seguros que todo saldrá bien al final del día, ya que estamos destinados a estar juntos.